Ella apareció desmayada en la nieve, con el cuerpo frágil y los labios entreabiertos por el frío. Él la llevó adentro, pero no sabía si quería salvarla o poseerla. Los ojos de ella, al despertar, no pedían socorro, pedían calor. Aquella noche no fue la chimenea lo que derritió el hielo entre ellos. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y comparte con personas queridas. Recuerda contarnos desde dónde nos estás viendo. La densa niebla cubría los alrededores de la propiedad en la sierra madrileña, donde el invierno riguroso transformaba el paisaje en un manto blanco y silencioso. En una casa de arquitectura sofisticada, mezclando piedras y madera de pino, vivía Gustavo Mendoza, un hombre cuya fortuna solo se comparaba con el tamaño de su soledad. A sus 38 años, lucía en el rostro una barba de varios días y unos ojos que parecían haber visto demasiado para tan poca edad. El chalet, construido en lo alto de un cerro en Navacerrada, era su refugio de los últimos 5 años, desde que el desastre se había llevado a su esposa Elisa y a su pequeño hijo Pedro. Una complicación médica inesperada durante un procedimiento de rutina los arrancó de su vida sin previo aviso. Desde entonces, Gustavo decidió que la soledad sería su única compañera fiel. Aquella noche, la temperatura rondaba los 0 grados, un hecho raro incluso para los estándares de la sierra madrileña. El viento aullaba mientras él encendía la chimenea que calentaba la sala principal. El espacio era inmenso, decorado con muebles caros y fotografías guardadas en cajones. Mirarlas aún le dolía demasiado. La colección de vinos, antes motivo de orgullo y pasatiempo, ahora servía solo para anestesiar noches de insomnio. Las paredes de madera oscura guardaban historias que él ya no compartía con nadie. El olor de los pinos que rodeaban la propiedad se filtraba por los rincones de la casa, mezclándose con el aroma del café fuerte que Gustavo preparaba religiosamente todas las mañanas, incluso sin tener con quién compartir la bebida caliente. De pie frente a la ventana panorámica, observó cómo los copos de nieve comenzaban a caer. El noticiero había alertado sobre la posibilidad de una intensa nevada, algo que no ocurría hacía casi 2 años en la región. Para los turistas, la nieve representaba magia. Para los residentes locales, significaba aislamiento, dificultades, un recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza. Gustavo se puso un abrigo pesado y salió a revisar el generador de energía. Las tormentas de invierno solían cortar la electricidad, y él había aprendido a prepararse. Mientras caminaba por el terreno cubierto de escarcha, sus pasos rompiendo el silencio de la noche, observó algo inusual a la orilla del camino de tierra que llevaba a su propiedad. Un bulto oscuro contrastando con el blanco del paisaje. Se acercó con cautela, el corazón acelerado. Era una persona, una joven, vestida inadecuadamente para el frío intenso, temblaba casi inconsciente sobre la nieve. Su piel morena estaba pálida por el frío, los labios morados, y respiraba con dificultad. Sin pensarlo 2 veces, Gustavo la cargó en brazos. Era ligera como una niña, y su delgadez indicaba que probablemente no había comido bien en días. «Aguanta firme», susurró él, más para sí mismo que para la desconocida. Al llegar a la casa, la colocó en el sofá cerca de la chimenea, envolviéndola con pesadas mantas de lana de oveja que había comprado en una de sus raras visitas al centro del pueblo. Corrió a calentar agua y preparar un caldo que mantenía congelado para emergencias. La joven, que no debía tener más de 20 años, comenzó a recuperar algo de color después de algunas horas, aunque permanecía dormida. Gustavo la observaba, sentado en el sillón opuesto, con un vaso de whisky en las manos. ¿Qué hacer con ella? ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba con alguien aparte del empleado del mercado local? Pensó en llevarla al hospital del pueblo, pero la carretera estaba prácticamente intransitable, debido a la nevada que se había intensificado. Tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Mientras esperaba, estudió los detalles del rostro de la joven. Los rasgos delicados contrastaban con las manos callosas que delataban una vida de trabajo duro. Una cicatriz fina marcaba su ceja izquierda. Sus cabellos negros, ahora secos por el calor de la chimenea, caían en ondas desordenadas por el rostro. Cuando finalmente abrió los ojos,
Gustavo casi saltó del sillón. Eran ojos almendrados de un castaño intenso que contrastaban con la piel clara. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca, intentando orientarse en el ambiente desconocido. A salvo, respondió él, manteniendo distancia. La encontré desmayada en la carretera. Podría haberse congelado hasta no sobrevivir. Ella intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. Un mareo la hizo retroceder contra los cojines del sofá. Despacio, aconsejó Gustavo, acercándose para ajustar las mantas a su alrededor. Está deshidratada y probablemente con hipotermia leve. Mi nombre es Raquel, dijo después de tomar un sorbo del caldo que él le ofreció. Sus manos temblaban al sostener la taza. Gustavo Mendoza, respondió él automáticamente, sorprendido de sí mismo por mantener habilidades sociales básicas después de tanto tiempo de aislamiento. ¿Qué hacía en ese lugar con este tiempo vestida así?, preguntó Gustavo, intentando no sonar acusatorio, sino genuinamente curioso. Raquel dudó antes de responder, sus ojos recorriendo rápidamente el lujoso ambiente a su alrededor, evaluando su situación. Después de unos segundos, pareció decidir que la verdad era su mejor opción. Estaba huyendo. Mi padre falleció hace 2 semanas. El dueño de la pensión donde vivíamos me echó porque no teníamos cómo pagar. Mi hermano Mateo desapareció intentando conseguir dinero. Estoy sola. Gustavo asintió, un nudo formándose en su garganta. La historia era cruda, sin adornos ni intentos de despertar pena. Admiró la dignidad con que ella relataba su desgracia. Pensé que podría llegar al pueblo más cercano antes de la tormenta, continuó ella, mirando sus propias manos. Pero el frío fue más fuerte de lo que esperaba. Navacerrada no es un lugar para caminar sola en invierno, comentó él, levantándose para avivar el fuego. Especialmente no vestida así. Raquel bajó los ojos hacia su ropa inadecuada. Vaqueros finos, una blusa de algodón, un abrigo ligero que más parecía destinado a una tarde suave de otoño. No tenía muchas opciones, murmuró. Gustavo sintió una punzada de vergüenza por la observación insensible. Claro, lo siento. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea y el aullido creciente del viento afuera. La tormenta estaba empeorando. Puede quedarse aquí esta noche, dijo él finalmente. Mañana, cuando la carretera esté despejada, puedo llevarla al pueblo. No tengo a dónde ir en el pueblo, Raquel respondió, mirándolo directamente a los ojos, sin autocompasión, solo constatando un hecho. Gustavo desvió la mirada, sintiéndose incómodo. Había algo en su forma directa de ser que lo desarmaba. Después de 5 años de aislamiento, no estaba preparado para lidiar con otra persona bajo su techo, mucho menos una mujer joven y desamparada. Pero tampoco podía imaginarse abandonándola en el pueblo a su suerte, especialmente durante el apogeo del invierno. Fue entonces cuando, sorprendiéndose a sí mismo, Gustavo hizo una propuesta que cambiaría ambas vidas para siempre. «Puede quedarse aquí», dijo él con una voz que no reconoció como suya. «Tengo espacio de sobra, comida suficiente. A cambio se encargará de la casa y de mí». Raquel frunció el ceño, entendiendo inmediatamente lo que él proponía. Sus ojos, momentáneamente muy abiertos, pronto regresaron a la expresión contenida que parecía ser su marca registrada. «Estoy ofreciendo un acuerdo». Gustavo continuó sintiéndose miserable por sus propias palabras, pero incapaz de retractarse. El aislamiento de los últimos años había corroído algo dentro de él, algo que antes le impediría hacer tal propuesta. Tendrá todo lo que necesite, ropa, comida, protección, a cambio de mi cuerpo. Ella completó, sin rodeos. Gustavo tragó saliva y asintió. No era deseo lo que lo movía, sino una soledad tan profunda que le dolía físicamente. Una necesidad de contacto humano, aunque fuera comprado a través de un acuerdo sombrío. «No soy un hombre violento», garantizó. «Nunca la lastimaré ni la forzaré a nada. Si prefiere irse mañana, lo entenderé. Le proporcionaré transporte, algo de dinero para ayudarla». Raquel miró por la ventana, donde el viento azotaba la nieve contra el cristal. La oscuridad de afuera parecía más amenazadora a cada minuto. Pensó en el hambre que había sentido en los últimos días, en el frío que casi la había matado. Pensó en el hermano que había desaparecido,
en la vida que había perdido. ¿Qué tenía que perder ahora? ¿Por cuánto tiempo?, preguntó ella, sorprendiéndolo con la pregunta práctica. Por el tiempo que funcione para ambos, respondió él, igualmente pragmático. Sin compromisos más allá de lo acordado. Es libre de irse cuando quiera. Raquel ponderó durante algunos minutos, sus ojos fijos en las llamas de la chimenea, como si allí pudiera encontrar la respuesta a su dilema. Finalmente, levantó la mirada, encontrando los ojos verdes de Gustavo. «Acepto», dijo finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. Un acuerdo había sido sellado, no con un apretón de manos o un documento firmado, sino con dos palabras simples pronunciadas a la luz temblorosa de una chimenea, mientras el viento afuera aullaba como un presagio. Lo que Raquel no contó, y no pretendía contar, era que nunca había estado con un hombre antes. A sus 22 años, aún era virgen, no por convicción religiosa o falta de oportunidad, sino porque la vida dura que había llevado desde la adolescencia no había dejado espacio para relaciones o romances. Había crecido ayudando a su padre a cuidar de su hermano menor, trabajando desde los 14 años en pequeños servicios, luchando por la supervivencia. La intimidad que Gustavo proponía era un territorio completamente desconocido. «Hay una habitación de invitados al final del pasillo», dijo Gustavo levantándose. «Se la mostraré. Debería haber algo de ropa más abrigada en el armario». Bueno, no importa ahora. Raquel lo siguió por el largo pasillo de madera, observando los detalles de la casa. Cuadros caros en las paredes, alfombras importadas, objetos de arte cuidadosamente dispuestos en estantes. Un mundo completamente diferente al suyo. La habitación era más grande que todo el apartamento donde había vivido con su padre y su hermano. Una cama tamaño king dominaba el ambiente, flanqueada por mesitas de noche de madera oscura. Un amplio vestidor ocupaba una de las paredes y una puerta entreabierta revelaba un baño privado. «Puede tomar un baño caliente», sugirió Gustavo. «Ayudará con el frío en los huesos. Las toallas están en el armario del baño. Dejaré algo de ropa sobre la cama». Él se volvió para salir, pero se detuvo en la puerta. «Cerraré la casa antes de dormir. No por usted, sino por seguridad. La nevada está empeorando». Raquel asintió, aún asimilando el súbito cambio en su situación. Horas atrás, estaba casi muriendo de frío en una carretera desierta. Ahora estaba en una habitación lujosa, a punto de tomar un baño caliente, con un techo garantizado a cambio de... Bueno, eso se enfrentaría después. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Gustavo le mostró a Raquel las habitaciones de la casa, le dio ropa que había comprado en línea, algunas aún con etiqueta, le enseñó a operar los equipos modernos de la cocina. Él trabajaba remotamente, administrando inversiones a través de videoconferencias ocasionales. En los primeros días apenas se hablaban más allá de lo necesario. Raquel exploraba la casa mientras Gustavo trabajaba, descubriendo detalles que revelaban fragmentos de su vida anterior. En un cajón cerrado que encontró accidentalmente abierto, vio fotos de una mujer hermosa de cabello rubio sosteniendo a un bebé sonriente. En otro, un álbum entero de una vida que ya no existía. Viajes, fiestas, momentos familiares. Cerró el cajón rápidamente, sintiéndose invasora de recuerdos que no le pertenecían. Por la noche, Gustavo no buscó a Raquel, dejándola dormir sola en la habitación de invitados. Ella se preguntaba si él había olvidado el acuerdo o si simplemente le estaba dando tiempo para adaptarse. Parte de ella sentía alivio, otra parte extraña ansiedad. Fue al cuarto día cuando Gustavo finalmente llamó a la puerta de su habitación después de la cena. Traía una botella de vino y 2 copas. «¿Puedo pasar?», preguntó, la voz tensa. Raquel asintió, sentada en el borde de la cama, vistiendo un pijama de franela que había encontrado en el armario. Demasiado grande para ella. Probablemente había pertenecido a la mujer de las fotografías. «No quiero que esto sea una obligación para usted», dijo él sentándose en el borde de la cama, manteniendo distancia. «Si ha cambiado de idea...». Raquel negó con la cabeza. «Un acuerdo es un acuerdo». Gustavo sirvió vino para ambos. Sus manos temblaban ligeramente. Percibiendo su nerviosismo, Raquel se sorprendió. Él era un hombre atractivo, rico, ciertamente experimentado. ¿Por qué estaría nervioso?
No he tocado a una mujer en 5 años, confesó él, como si leyera sus pensamientos. Desde que perdí a mi familia. Raquel tomó un sorbo del vino, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo. Algo en la vulnerabilidad de él la conmovió. Este hombre no era el monstruo frío que parte de ella temía después de la propuesta inicial. Era solo alguien devastado por la pérdida, buscando conexión de la única forma que podía concebir. Nunca he estado con nadie, reveló, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Gustavo abrió los ojos, claramente impactado. «¿Es usted virgen?», ella completó. «Sí». Él dejó la copa a un lado, pasándose las manos por el rostro en un gesto de frustración. «¿Por qué no me lo dijo antes? Esto lo cambia todo». «¿Lo cambia?», preguntó Raquel. «¿Cómo?». Gustavo se levantó, caminando por la habitación. Sus pasos resonaban en el suelo de madera mientras lidiaba con pensamientos conflictivos. «Usted no debería cambiar algo así por un techo. Su primera vez debería ser con alguien a quien ame, no un acuerdo con un extraño». Raquel también se levantó, sorprendiéndose de su propia valentía. «Esa es mi elección, no la suya, y prefiero que sea con alguien que al menos fue honesto conmigo desde el principio». La honestidad brutal en sus palabras le golpeó como un puñetazo. Tenía razón. ¿Quién era él para decidir lo que ella debía o no hacer con su cuerpo? Aún así, se sentía extraño, casi depredador, en la posición en que se encontraba. «Raquel», comenzó él, eligiendo cuidadosamente las palabras, «no quiero que se arrepienta de esto. No quiero ser una persona más que le quitó algo». «Usted no está quitando», respondió ella, acercándose lentamente. «Estoy dando». «Hay una diferencia». Se miraron fijamente por un largo momento, la tensión creciendo entre ellos. Entonces Gustavo se acercó lentamente, tocando su rostro con delicadeza, como si temiera romperla. El beso que intercambiaron fue vacilante, casi inocente. No había la urgencia que Raquel esperaba, ni la frialdad clínica que temía. Gustavo la trataba como si fuera de cristal, cada toque pidiendo permiso, cada avance precedido por una mirada interrogante. Cuando finalmente se entregaron el uno al otro, no fue el acuerdo frío lo que los movió, sino algo indefinible que comenzaba a nacer entre ellos. No era amor todavía, pero una comprensión mutua de soledad y necesidad que trascendía lo meramente físico. Después, acostados uno al lado del otro, observando las sombras bailar en el techo, ninguno de los dos habló del acuerdo, del dinero o de las obligaciones. Había un entendimiento tácito de que algo había cambiado. Aunque ninguno de ellos estaba listo para nombrar o explorar ese cambio, Raquel se durmió primero, exhausta por las emociones del día. Gustavo permaneció despierto, observando su rostro sereno en la penumbra. Por primera vez en 5 años, durmió toda la noche sin pesadillas. Las semanas pasaron y el riguroso invierno de la sierra madrileña seguía su curso. Dentro de la casa de madera y piedra, sin embargo, algo comenzaba a derretirse más allá de la nieve en los aleros. Raquel aprendía rápido. En pocos días, ya dominaba los secretos de la moderna cocina de Gustavo, preparando platos que él no probaba desde que había perdido a su familia. Una mañana, Gustavo bajó las escaleras siguiendo el aroma de café recién hecho y panes caseros horneándose. Encontró a Raquel en la cocina, ya vestida y activa desde temprano, tarareando suavemente una canción que él no reconocía. El sol de invierno entraba por las ventanas, iluminando su perfil mientras ella organizaba la mesa para el desayuno. «¿Dónde aprendió a cocinar así?», preguntó él una noche, saboreando un risotto de champiñones que ella había preparado, el paladar despertando sensaciones que había olvidado. Raquel sonrió, un gesto que se hacía cada vez más frecuente. «Trabajé en una pensión en Segovia durante casi 2 años. La dueña, doña Zulmira, me enseñó muchas recetas. Decía que yo tenía buena mano para la cocina». Gustavo asintió, observándola con creciente curiosidad. Cada día descubría algo nuevo sobre Raquel, pequeños detalles que componían el rompecabezas de su existencia. Nacida en el interior de España, había perdido a su madre siendo niña. El padre, un trabajador rural, había criado a sus 2 hijos solo, mudándose constantemente en busca de trabajo. Mateo, el hermano menor, era su única familia verdadera.
La mención del hermano desaparecido siempre traía una sombra a sus ojos. ¿Cómo era su relación con su padre?, preguntó él una noche, mientras compartían una botella de vino frente a la chimenea. Raquel giró el líquido en su copa, contemplativa. Compleja. Era un buen hombre, trabajador, honesto. Pero después de que mamá falleció, algo se rompió dentro de él. Bebía demasiado a veces. Otras veces pasaba días sin hablar. Hizo una pausa, pero nunca dejó de esforzarse por darnos lo mejor que podía. ¿Y su hermano? Mateo, ¿verdad? Una sonrisa suave iluminó su rostro. Mateo es 2 años menor. Siempre fue el soñador de la familia, mientras yo era práctica, preocupada por el próximo alquiler. La próxima comida él estaba planeando aventuras, imaginando futuros grandiosos. Su expresión se ensombreció. Fue esa naturaleza soñadora la que lo llevó a desaparecer, creo. Alguien debe haberle ofrecido dinero rápido, una oportunidad que parecía demasiado buena. Buscaré información sobre su hermano, ofreció Gustavo una mañana mientras tomaban café. Tengo algunos contactos que pueden ayudar. Los ojos de Raquel brillaron de esperanza por primera vez. ¿Haría eso por mí? Claro, respondió él evitando analizar por qué la sonrisa de ella de repente importaba tanto. Haré algunas llamadas hoy mismo. Aquella misma tarde, Gustavo pasó horas al teléfono, hablando con antiguos colegas, autoridades locales, contactos en diferentes ciudades de España. Raquel lo observaba de lejos, notando la determinación en sus esfuerzos, la manera en que movilizaba recursos y personas sin dudar. Era un atisbo del hombre que había sido antes de la tragedia. Influyente, decidido, capaz de mover montañas cuando se lo proponía. Con el paso de los días, la extrañeza inicial fue dando paso a una rutina que sorprendentemente confortaba a ambos. Por las mañanas, mientras Gustavo trabajaba en su oficina, Raquel cuidaba de la casa, descubriendo poco a poco los secretos e historias escondidos en cada habitación. Encontró fotos antiguas en cajones, conoció el pasado de Gustavo a través de los libros en sus estanterías, de las marcas en la pared donde cuadros habían sido removidos. Un día, mientras limpiaba una estantería en la biblioteca, encontró un álbum de fotografías cuidadosamente preservado. Dudó antes de abrirlo, respetando la privacidad de Gustavo, pero la curiosidad venció. Las primeras páginas mostraban a un Gustavo más joven, sonriente, junto a una mujer rubia de ojos claros. Elisa, presumió Raquel. Había fotos de su boda, de viajes internacionales, momentos relajados en playas y montañas. Luego vinieron las fotos del hijo, Pedro, desde recién nacido hasta aproximadamente los 3 años, la edad que tendría cuando ocurrió el desastre. Lo que más impresionó a Raquel no fueron las imágenes en sí, sino la felicidad genuina que emanaba de ellas. El Gustavo de esas fotos era prácticamente irreconocible. Ojos brillantes, sonrisa fácil, postura relajada. La transformación causada por la pérdida era evidente y dolorosa de presenciar, incluso a través de fotografías. Estaba tan absorta en las imágenes que no percibió a Gustavo parado en la puerta, observándola. Cuando finalmente notó su presencia, cerró el álbum apresuradamente. «Lo siento», murmuró avergonzada. «No debería estar hurgando en sus cosas». Esperaba una reprimenda, quizás incluso enojo, pero Gustavo solo se acercó lentamente y se sentó a su lado en el sofá de la biblioteca. Tomó el álbum y lo abrió de nuevo. Elisa odiaba posar para fotos, comentó, señalando una imagen donde su esposa sonreía renuente a la cámara. Siempre decía que no salía bien, pero yo pensaba que se veía aún más hermosa cuando estaba incómoda. Raquel observó la forma en que sus dedos acariciaban la fotografía, un gesto tan lleno de ternura que casi dolía presenciarlo. Pedro, por otro lado, era un verdadero modelo, continuó Gustavo, pasando la página para mostrar al niño haciendo poses exageradas. Le encantaba ser fotografiado. «Mira el pajarito, papá», era una de sus frases favoritas. Era la primera vez que Gustavo hablaba abiertamente sobre su familia perdida. Raquel permaneció en silencio, respetando el momento, permitiéndole compartir solo lo que deseaba. Ellos le harían preguntas, dijo él repentinamente. «¿Cómo así?» «Elisa preguntaría por qué la estoy manteniendo aquí bajo un acuerdo», explicó él haciendo comillas con los dedos.
Ella diría que eso no se hace, que no fue así como me criaron. Raquel tragó saliva, insegura sobre cómo responder. Y Pedro, continuó Gustavo, a él simplemente le encantaría tener a alguien nuevo con quien hablar. Se aburría solo conmigo y con su madre. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Finalmente Gustavo cerró el álbum y lo devolvió a la estantería. No se disculpe por mirar, dijo él antes de salir. Esta casa necesita a alguien que mire, que vea. Pasé demasiado tiempo evitando ver. Por la tarde, cuando la nieve lo permitía, caminaban juntos por la propiedad. Gustavo le mostró a Raquel cómo identificar senderos seguros, cómo orientarse en el bosque de pinos, cómo predecir cambios climáticos observando el cielo. Ella absorbía cada información, como tierra seca absorbe agua. ¿Echa de menos la ciudad?, preguntó ella una tarde, mientras observaban el sol ponerse detrás de las montañas. Gustavo reflexionó por un momento, frotándose las manos para calentarlas en el aire helado. No la ciudad en sí, quizás a algunas personas, pero aprendí a vivir sin ellas. ¿Como sus padres? Mis padres viven en Barcelona. Nos hablamos por teléfono algunas veces al año, en cumpleaños y fechas festivas. Ellos no entienden por qué elegí aislarme aquí. ¿Y usted lo entiende? La pregunta tomó a Gustavo desprevenido. Nadie había cuestionado sus elecciones en los últimos años. Todos, los pocos que aún mantenían contacto, simplemente aceptaban su aislamiento como consecuencia natural de su pérdida. Creí que lo entendía, respondió con honestidad. Ahora no estoy tan seguro. El rostro de Raquel se iluminó con una sonrisa discreta, como si aquella pequeña confesión representara una victoria importante. Por la noche, cuando los cuerpos se encontraban, algo también estaba cambiando. Lo que comenzó como un acuerdo mecánico, un intercambio de servicios, se transformaba gradualmente. Gustavo, que inicialmente se acercaba a Raquel con una especie de reverencia distante, ahora la buscaba con una urgencia que sorprendía a ambos. Raquel, por su parte, superada la incomodidad inicial, descubría en su propio cuerpo sensaciones que nunca había imaginado posibles. En una madrugada particularmente fría, acurrucados bajo las mantas después de hacer el amor, Gustavo rompió un silencio que, sin percibirlo, se había vuelto cómodo entre ellos. ¿Por qué nunca había estado con nadie antes de mí?, preguntó, acariciando su cabello. Raquel tardó en responder, como si la pregunta exigiera un viaje al pasado. Nunca tuve tiempo para relaciones, explicó finalmente. Cuando otras chicas de mi edad salían con chicos, yo estaba trabajando en 2 empleos para ayudar a mi padre con las cuentas. Después de que mi padre enfermó, toda mi energía fue para cuidarlo a él y a Mateo. Ningún chico llamó su atención. Ella sonrió contra su pecho. Algunos, pero nunca pasó de ahí. Creo que siempre tuve miedo. ¿Miedo de qué? De confiar, de depender de alguien, de entregarme y luego ser abandonada. Gustavo sintió un nudo en el pecho. Aquella mujer joven cargaba cicatrices tan profundas como las de él, aunque de naturaleza diferente. ¿Y ahora?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Tiene miedo de mí? Raquel levantó el rostro, mirándolo en la penumbra de la habitación. No sé lo que siento por usted, Gustavo, pero miedo no es. Aquellas palabras simples tocaron a Gustavo más profundamente de lo que esperaba. Por primera vez en años, se permitió considerar la posibilidad de que la vida pudiera ofrecerle más que solo una supervivencia solitaria. Al día siguiente, Gustavo sorprendió a Raquel con una visita al pueblo más cercano. A pesar de la nieve que aún cubría parte de la carretera, su jeep adaptado logró hacer el trayecto con seguridad. Era la primera vez que Raquel salía de la propiedad desde su llegada, hacía casi un mes. Navacerrada estaba en plena temporada de invierno, con turistas de toda España, que venían en busca del frío intenso y de la rara posibilidad de ver nieve en territorio nacional. Caminaron por el centro histórico. Raquel, maravillada con las tiendas de artesanía, cafés acogedores y la decoración típica serrana. Nunca había visto un lugar así, confesó ella, mientras observaban a artesanos locales trabajar con madera de pino. Cuando era pequeña, papá prometió llevarme a Navacerrada para ver la nieve, pero nunca pudimos. ¿Y qué le parece?, preguntó Gustavo, observando el deslumbramiento infantil en su rostro. Es más bonito de lo que imaginé.
Más frío también, añadió con una sonrisa, ajustando la bufanda alrededor de su cuello. En una pequeña boutique, Gustavo insistió en que ella eligiera ropa nueva. No puede pasar todo el invierno con mis camisetas y los pocos artículos que compré en línea. No necesita gastar dinero conmigo, protestó Raquel. Ya me está dando cobijo, comida. No es un gasto, interrumpió él. Es una inversión en su comodidad, y por extensión en la mía también. No quiero que se enferme por falta de ropa adecuada. Renuente al principio, Raquel acabó cediendo. Eligió piezas simples, prácticas, evitando las más caras incluso con la insistencia de él. Sin embargo, hubo un vestido azul petróleo que llamó su atención. Largo, de tejido pesado, perfecto para el clima de la sierra, pero demasiado elegante para su vida cotidiana. «Pruebe este», dijo Gustavo, notando su interés. «Es muy elegante para mí», protestó ella. «¿Dónde usaría algo así?» «Conmigo», respondió él simplemente. La simplicidad de la respuesta la desarmó completamente. Raquel se sonrojó, pero aceptó probarlo. Cuando salió del probador, la mirada de Gustavo la envolvió como un abrazo. El azul del vestido realzaba el tono dorado de su piel. La cintura marcada destacaba las curvas que comenzaban a llenarse después de semanas de alimentación adecuada. «Hermosa», murmuró él, y Raquel supo que no se refería solo al vestido. De regreso a casa, pasaron por la plaza central del pueblo donde se celebraba un pequeño festival. Músicos locales tocaban en un kiosco adornado con luces. Parejas bailaban a pesar del frío. Niños corrían jugando a la pilla. «¿Baila usted?», preguntó Gustavo, sorprendiéndola. «Nunca aprendí formalmente», confesó Raquel. «¿Y usted?» «Solía bailar mucho», respondió él, un rastro de nostalgia en su voz. «Con Elisa, mi esposa. A ella le encantaba bailar». Era la primera vez que Gustavo mencionaba a su esposa por su nombre en una conversación casual. Raquel sintió un celo irracional por la mujer que nunca había conocido, seguido inmediatamente por culpa. ¿Quién era ella para sentir celos? Su relación con Gustavo era solo un acuerdo, un contrato verbal nacido de la necesidad mutua. No bailaron esa noche. El momento pasó, la mención de Elisa creando un silencio que los acompañó en el viaje de regreso. De vuelta al chalet, la niebla comenzó a descender sobre las carreteras, envolviendo el paisaje en un manto fantasmal. Gustavo conducía con precaución, los ojos atentos a las curvas traicioneras de la sierra. «Gracias por el día», dijo Raquel suavemente. «Ha sido el mejor que he tenido en años». Gustavo la miró brevemente antes de volver a prestar atención a la carretera. «No tiene que agradecer. Yo también me divertí». La admisión, simple como era, llevaba el peso de años de aislamiento autoimpuesto. Raquel comprendió el esfuerzo que representaba para él simplemente decir que había disfrutado un día en el pueblo. Días después, Gustavo recibió una visita inesperada. Claudio Suárez, un cazador local que ocasionalmente servía como guía para turistas, apareció con el pretexto de vender carne de caza. Era un hombre corpulento, de barba espesa y sonrisa fácil, pero con ojos que nunca parecían sonreír. «Así que los rumores son ciertos», comentó Claudio después de ser presentado a Raquel. «El ermitaño de la montaña realmente encontró compañía». Gustavo se tensó visiblemente, los músculos de la mandíbula contrayéndose bajo la piel. «¿Qué está diciendo la gente?». Claudio se encogió de hombros, su mirada recorriendo a Raquel de arriba a abajo sin disimulo. «Ya sabe cómo es el interior. Las noticias corren rápido, especialmente las interesantes». La incomodidad fue inmediata. Raquel, que usaba solo un suéter holgado y pantalones de chándal, se sintió súbitamente expuesta, bajo la mirada depredadora del visitante. «Vi su coche en el pueblo ayer», continuó Claudio, aceptando la taza de café que Gustavo ofreció a regañadientes. «Hacía años que no aparecía por allí con tanta alegría». La insinuación en su voz era inconfundible. Raquel, incómoda bajo el escrutinio del cazador, se disculpó y se retiró a la cocina, pero podía escuchar fragmentos de la conversación. Claudio hablaba alto, reía aún más alto, como si quisiera asegurarse de que ella lo escuchara. «¿Dónde encontró a esta preciosidad, Gustavo?», preguntó el cazador. «No me diga que estaba perdida en la nieve como un pajarito abandonado».
El tono burlón hizo que Raquel apretara el mango del cuchillo con el que cortaba verduras. «Eso no es asunto suyo, Claudio», respondió Gustavo, la voz tensa. «¿Vino a vender carne o a cotillear?» Más risas. «Ambas cosas, amigo, ambas cosas. En esta región tenemos que divertirnos como podamos en invierno, ¿no es así?» Y hablando de diversión, el resto de la frase fue dicha en tono más bajo, pero lo suficiente para que Raquel entendiera la insinuación vulgar. Sintió el estómago revolverse. «Ya es suficiente», oyó decir a Gustavo firmemente. «Creo que es hora de que se vaya». «Calma, hombre, solo bromeaba». La voz de Claudio ahora sonaba falsamente arrepentida. «Aquí está la carne que le prometí. La preparé especialmente para usted, como agradecimiento por aquella vez que me prestó sus herramientas». Cuando Claudio finalmente se fue, Gustavo encontró a Raquel en la cocina, el rostro pálido de rabia contenida. «Lo siento mucho por esto», dijo él. «Claudio siempre ha sido inconveniente, pero hoy se superó. Volverá, probablemente. Es el único cazador de la región que vende legalmente». Raquel asintió, intentando disimular la aprehensión. Había algo en la mirada de Claudio que la perturbaba profundamente, algo que reconocía de experiencias anteriores con hombres que la veían como un objeto. Aquella noche, por primera vez, fue Raquel quien buscó a Gustavo, no por obligación, no por el acuerdo, sino por la necesidad urgente de sentirse protegida, de afirmar una conexión que, percibió con sorpresa, se estaba volviendo cada vez más real. Mientras sus cuerpos se entrelazaban con una intensidad nueva, Raquel finalmente admitió para sí misma lo que había estado intentando negar. Se estaba enamorando del hombre con quien había hecho un acuerdo frío en medio del invierno, y eso la aterrorizaba más que el frío y el hambre que casi la mataron en aquella carretera. «Si te está gustando, comenta cuál es tu opinión sobre el romance de nuestra pareja». La presencia de Claudio trajo una sombra a la rutina que Gustavo y Raquel habían construido. En las semanas siguientes, el cazador apareció más veces de lo necesario, siempre con una excusa diferente. Traer carne fresca, revisar cercas, alertar sobre animales salvajes avistados en la región. Cada visita era más larga que la anterior, y sus miradas hacia Raquel más indiscretas. En una de esas visitas, Claudio trajo un periódico local y señaló una noticia sobre el aumento de la criminalidad en los pueblos vecinos. «Los tiempos son difíciles», comentó con falsa preocupación. «Una chica guapa sola en esta casa cuando usted viaja por trabajo, Gustavo, no es seguro». «No estoy sola», respondió Raquel firmemente. «Hay un sistema de seguridad completo instalado». Era una mentira, pero Claudio no necesitaba saberlo. Gustavo la miró con sorpresa, pero no la contradijo. «¿Sistema de seguridad?». El cazador se rió. «Hasta el mejor sistema del mundo no sustituye la presencia de un hombre fuerte para proteger a una mujer». Él flexionó los músculos discretamente. «Siempre que necesite, solo tiene que llamarme. Vivo a menos de 10 minutos de aquí». Después de que Claudio se fue, Gustavo se volvió hacia Raquel. «¿De dónde salió esa historia de sistema de seguridad?». «Pareció una buena idea en ese momento», respondió ella, encogiéndose de hombros. «La forma en que hablaba de que yo me quedara sola, como si estuviera planeando algo». Gustavo frunció el ceño, considerando la posibilidad. «Quizás no sea mala idea instalar cámaras de verdad. Puedo encargarme de eso la próxima semana». «Me está vigilando», comentó ella una tarde, observando por la ventana mientras Claudio finalmente se iba después de una visita de casi 2 horas. «Se inventa motivos para volver». Gustavo apretó los puños, un gesto que Raquel notó que se volvía frecuente cada vez que surgía el nombre de Claudio. «Le diré que ya no es bienvenido». «No». Raquel tocó su brazo, sintiendo los músculos tensos bajo la tela de la camisa. «Eso solo empeorará la situación. Personas como él se vuelven más peligrosas cuando se les contradice». «¿Cómo sabe eso?», preguntó Gustavo frunciendo el ceño. Raquel desvió la mirada, fijándose en las montañas distantes visibles por la ventana. «Experiencia propia». Gustavo no insistió en el asunto en ese momento, pero la preocupación creció en su pecho. ¿Qué experiencias habrían enseñado a Raquel a temer a hombres como Claudio? ¿Qué más no había compartido aún sobre su pasado? Aquella noche, Gustavo se despertó con Raquel temblando a su lado. Estaba teniendo una pesadilla,
murmurando palabras inconexas, el rostro contraído en una expresión de terror. «Raquel», la llamó él, sacudiéndola delicadamente. «Despierte. Está soñando». Ella se despertó sobresaltada, los ojos muy abiertos, desorientada por unos segundos hasta reconocer el rostro de Gustavo. Instintivamente, retrocedió contra el cabecero de la cama, como si esperara un golpe. «Todo está bien», garantizó él manteniendo distancia, permitiendo que ella se reorientara. «Fue solo un sueño». Raquel respiró hondo varias veces, el corazón aún acelerado. «Lo siento», murmuró finalmente. «No tiene por qué disculparse. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba soñando?» «Con Ramiro», respondió ella, la voz aún temblorosa. «El dueño de la pensión donde viví con mi padre y Mateo. ¿El mismo que la echó cuando su padre falleció?» Raquel asintió, sentándose en la cama y abrazando sus rodillas como una niña asustada. «Él no era un buen hombre. Siempre me miraba de una manera que me hacía sentir incómoda. Me hacía propuestas cuando mi padre no estaba cerca». Gustavo sintió un nudo en el estómago, una rabia creciente dirigida a un hombre que nunca había conocido. ¿Él la lastimó? No físicamente, pero sus palabras, la forma en que me acorralaba en rincones de la pensión. Ella respiró hondo, como si reuniera valor para continuar. Una vez entró en mi habitación mientras dormía. Dijo que solo estaba comprobando si estaba bien. Tenía alcohol en el aliento. Después de eso comencé a cerrar la puerta con una silla. ¿Y su padre? ¿Él lo sabía? Se lo conté una vez. Él confrontó a Ramiro, quien lo negó todo. Dijo que yo estaba inventando historias para llamar la atención. Papá me creyó, pero debíamos 3 meses de alquiler. No podíamos simplemente irnos. Cuando mi padre falleció, él dijo que yo podría seguir viviendo allí si... Bueno, si aceptaba sus condiciones, continuó ella, la voz casi desapareciendo. Fui a la habitación, fingí que estaba arreglando mis cosas, y cuando él se distrajo huí por la ventana trasera. ¿Y usted huyó? Sí. Tomé lo poco que teníamos y salí sin rumbo. Mateo había desaparecido semanas antes. Estaba completamente sola. Ella miró a Gustavo, sus ojos brillando en la oscuridad, hasta que usted me encontró. Gustavo la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. Un sentimiento protector que no experimentaba hacía años creció en su pecho. La idea de que alguien pudiera lastimar a Raquel despertó en él una furia casi primitiva. «Claudio me recuerda a él», susurró Raquel contra su pecho. «Tiene la misma mirada». «Él nunca la tocará», prometió Gustavo. «Ni él, ni nadie que usted no quiera». En los días siguientes, Gustavo comenzó a enseñarle a Raquel a defenderse. Le mostró técnicas básicas de defensa personal que había aprendido años atrás, insistiendo en que ella practicara diariamente. En el amplio espacio de la sala, con los muebles apartados, entrenaban movimientos de esquiva, formas de liberarse de agarres, puntos vulnerables del cuerpo humano. «Si alguien la sujeta por la muñeca», explicó él, demostrando el movimiento, «gire en dirección a su pulgar. Es el punto más débil del agarre». Raquel practicaba cada técnica con determinación, su confianza creciendo con cada sesión. Había algo liberador en saber que su cuerpo, antes visto por otros como objeto de deseo, podía ser un arma de protección. Una tarde, después de una de esas sesiones, mientras descansaban en la alfombra de la sala, Raquel tocó el rostro sudado de Gustavo. «Gracias por esto. Nunca nadie se preocupó por enseñarme a defenderme antes». «Debería ser lo básico», respondió él, sosteniendo su mano contra su rostro. «Toda mujer debería saber protegerse». «Mi padre lo intentó», explicó ella, «pero él mismo no sabía mucho al respecto y siempre creyó que estaría cerca para protegerme». «Él estaría orgulloso de usted ahora», dijo Gustavo, «de su fuerza, de su resiliencia». Raquel sonrió, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Espero que sí». Además de las técnicas de defensa personal, Gustavo también le enseñó a usar el rifle antiguo que había pertenecido a su abuelo, llevándola a sesiones de tiro en un claro apartado de la casa. «Nunca pensé que sostendría un arma», confesó Raquel mientras examinaba el rifle, sintiendo su peso,
familiarizándose con sus mecanismos. Es solo una herramienta, explicó Gustavo. Como cualquier otra, puede ser usada para proteger o para herir, dependiendo de las intenciones de quien la sostiene. Él montó blancos improvisados, latas vacías, botellas, y se posicionó detrás de ella para el primer intento. «Sujétela firmemente contra el hombro», instruyó él posicionándose detrás de ella, ajustando su postura. «Respire hondo, apunte, y solo entonces apriete el gatillo». Raquel obedeció, el cuerpo tenso por la proximidad de Gustavo y por la responsabilidad del arma en sus manos. El tiro impactó lejos del blanco improvisado, asustando a pájaros que volaron de los árboles cercanos. «No tuve la mejor puntería», comentó ella frustrada. «Mejorará con la práctica», garantizó él. «Lo importante es que se sienta segura». Las sesiones de tiro se convirtieron en parte de su rutina. Cada día, Raquel mejoraba su puntería, ganando confianza. Había algo íntimo en aquellos momentos. Gustavo posicionado detrás de ella, su cuerpo guiando el suyo, su voz baja en su oído dando instrucciones. La tensión sexual entre ellos crecía, diferente de la que experimentaban en la habitación. Era una tensión cargada de poder, de control. En una de esas sesiones, después de que Raquel finalmente diera en el blanco, Gustavo la giró hacia sí y la besó con una intensidad que los sorprendió. Hicieron el amor allí mismo, sobre la alfombra de hojas secas, el rifle cuidadosamente colocado a un lado. El sol de invierno filtrándose entre los pinos. Fue la primera vez que se entregaron el uno al otro fuera de las paredes de la casa, como si algo salvaje dentro de ellos necesitara la vastedad de la naturaleza para expresarse plenamente. Acostados uno al lado del otro después, observando las nubes entre las ramas de los árboles, un silencio confortable los envolvía. Raquel trazaba patrones invisibles en el pecho de Gustavo, pensativa. «Ya no sé si puedo llamar a esto un acuerdo», confesó Gustavo después mientras se vestían, el aire frío comenzando a morderles la piel. Raquel lo miró, vacilante. ¿Cómo lo llamaría entonces? Gustavo no respondió inmediatamente. ¿Cómo explicar que en pocas semanas aquella joven había despertado en él sentimientos que creía estar para siempre enterrados junto con su familia? ¿Cómo decir que su presencia estaba curando heridas que juzgaba incurables? «Estoy confundido», admitió finalmente. «Cuando la traje a mi casa, no esperaba esto». «¿Esto?», preguntó Raquel, necesitando escuchar las palabras. «Sentir algo por usted». La confesión flotó entre ellos como la niebla que comenzaba a subir del suelo. Raquel quería preguntar qué tipo de sentimiento era aquel. Quería saber si tenía derecho a esperar más que el acuerdo inicial. Pero algo la detuvo. Quizás el miedo a presionar demasiado y perder lo poco que había logrado. Volvieron a casa en silencio, ambos procesando lo que había cambiado entre ellos. Días después, durante la cena, Gustavo mencionó que necesitaría viajar por negocios. «Tengo que ir a Barcelona para resolver asuntos financieros que no pueden ser tratados remotamente», explicó él, observando la reacción de Raquel con atención. «Serán solo 2 días». Raquel asintió, manteniendo la expresión neutra a pesar de la ansiedad que comenzaba a crecer en su pecho. «¿Cuándo?» «La próxima semana, miércoles y jueves». Hizo una pausa. «¿Estará bien sola?» «Claro», respondió ella con más confianza de la que sentía. «Ya sé cómo arreglármelas por aquí». Era la primera vez que se separarían desde que Raquel había llegado. Aunque 2 días no eran mucho tiempo, la idea de quedarse sola en la casa no le agradaba, especialmente sabiendo que Claudio podría aparecer. La mañana de la partida, Gustavo dejó instrucciones detalladas sobre el funcionamiento de la casa, números de teléfono de emergencia e incluso un itinerario preciso de su viaje. «Cerré todas las armas en la oficina», continuó él, entregándole una pequeña llave plateada. «La llave está aquí. Úsela solo si es absolutamente necesario». «¿Cree que lo será?», preguntó ella, alarmada por la seriedad de él. Gustavo sonrió, intentando tranquilizarla. «No, es solo precaución. Avisé en el mercado del pueblo que estaré fuera, para que le entreguen provisiones suficientes. No habrá necesidad de que Claudio o cualquier otra persona venga hasta aquí». Antes de partir, él la besó largamente,
como si quisiera imprimir en ella su presencia para los días de separación. «Vuelvo pronto», prometió. El primer día sin Gustavo fue tranquilo. Raquel se ocupó con tareas domésticas, leyó uno de los muchos libros de la biblioteca, probó una receta nueva, habló brevemente con Gustavo por teléfono por la noche, asegurándole que todo estaba bien. Al segundo día, sin embargo, Claudio apareció. Raquel lo vio acercarse por el camino de tierra e inmediatamente sintió el corazón acelerarse. Pensó en no abrir, fingir que no estaba en casa, pero sabía que él la había visto por la ventana. «Buenos días, guapa», saludó Claudio cuando ella abrió la puerta, manteniéndose estratégicamente en el umbral. «Vine a traer unas truchas frescas que pesqué hoy temprano. Sé que su patrón está viajando y pensé que usted podría querer algo diferente para la cena». El uso deliberado de la palabra patrón no pasó desapercibido para Raquel. Claudio claramente quería establecer que sabía exactamente cuál era su posición en aquella casa, o cuál imaginaba que era. «Gracias, pero estoy bien abastecida», respondió ella, manteniendo la voz firme. Gustavo lo proveyó todo antes de viajar. Claudio sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estoy seguro de que sí. Él parece ser un hombre generoso». La pausa deliberada llevaba insinuaciones. «Pero no creo que le importara si entrara a tomar un café rápido. Hace frío aquí fuera». «Lo siento, pero tengo mucho trabajo que hacer», se disculpó Raquel, comenzando a cerrar la puerta. «Quizás otro día». Claudio impidió que la puerta se cerrara, poniendo el pie en el umbral. «Vamos, Raquel, no sea tan formal. Somos prácticamente vecinos. Y Gustavo no está aquí para saberlo, ¿no es así?». El tono amenazador hizo que Raquel retrocediera involuntariamente. Claudio aprovechó para empujar la puerta y entrar en la casa. «Bonito lugar», comentó él mirando alrededor. «Mucho mejor que mi cabaña, sin duda. Entiendo por qué usted haría cualquier cosa para quedarse aquí». Raquel sintió la sangre helarse en sus venas. «No sé de qué está hablando». Claudio se rió, acercándose a ella con pasos lentos. «No se haga la ingenua, querida. Todo el mundo en el pueblo sabe por qué está aquí. Una joven bonita viviendo con un hombre rico y solitario es bastante obvio». «Creo que debe irse ahora», dijo Raquel, retrocediendo hasta sentir la pared detrás de sí. Pensó en la llave de la oficina en el bolsillo de sus vaqueros, en el rifle encerrado allí dentro. «¿O qué?», desafió Claudio, acercándose más. «¿Va a llamar a su protector? Él está a cientos de kilómetros de aquí». Él extendió la mano, tocando su rostro. «Sabe, siempre me pregunté qué vio Gustavo en usted que vale tanto. Quizás deba descubrirlo por mí mismo». En un movimiento rápido, Raquel se apartó, corriendo hacia la cocina. Claudio la siguió, riendo como si aquello fuera un juego divertido. Ella agarró un cuchillo de cocina, apuntándolo hacia él. «Salga de mi casa», exigió, la voz temblorosa. Claudio se detuvo, sorprendido por la reacción, pero pronto recuperó la compostura. ¿Su casa? Interesante elección de palabras. No sabía que Gustavo ya le había pasado la escritura. «No me importa lo que piense», replicó Raquel, manteniendo el cuchillo en alto. «Si no se va ahora, gritaré hasta que alguien en la carretera me escuche». «No hay nadie en la carretera, cariño». «Y aunque lo hubiera», él se encogió de hombros. «¿Quién le creería a usted contra mí? Nací y crecí aquí. Usted es solo la compañía temporal de Gustavo». Raquel sintió que la rabia reemplazaba al miedo. Este hombre la veía de la misma forma que Ramiro, el dueño de la pensión, como un objeto, una cosa sin valor propio, más allá de lo que hombres como él querían quitarle. «Última oportunidad», avisó ella, la mano firme en el cuchillo. «Salga». Algo en su mirada debió convencer a Claudio de que hablaba en serio. Él retrocedió, levantando las manos en un gesto de falsa rendición. Está bien, me voy. Pero nos volveremos a ver, estoy seguro». Cuando finalmente se fue, Raquel corrió a cerrar la puerta y todas las ventanas de la casa. Después, se sentó en el suelo de la cocina y lloró, de miedo, de rabia, de frustración. Aquella noche no pudo dormir. Cada ruido del viento en los árboles, cada crujido de la madera de la casa, la hacían sobresaltarse, imaginando que Claudio había regresado. Puso una silla contra la puerta de la habitación
y mantuvo el cuchillo de cocina al lado de la cama. Cuando Gustavo regresó a la tarde siguiente, encontró a una Raquel pálida, con ojeras profundas y una mirada asustada. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente, dejando las maletas en el suelo. Raquel dudó solo por un momento antes de contarlo todo. A medida que relataba la visita de Claudio, vio el rostro de Gustavo transformarse. La amabilidad habitual dio paso a una furia contenida que ella nunca había presenciado. ¿Él la tocó?, preguntó Gustavo, la voz peligrosamente baja. «Solo mi rostro», respondió ella. «Pude escapar antes de que...» No necesitó terminar la frase. Gustavo la atrajo a un abrazo apretado, como si quisiera protegerla retroactivamente. «Esto no se va a quedar así», prometió él. «Nadie amenaza lo que es mío». Las palabras dichas con tanta intensidad hicieron que Raquel se apartara para mirarlo a los ojos. «¿Es eso lo que soy para usted? ¿Algo que le pertenece?» Gustavo pareció darse cuenta de su error. «No fue eso lo que quise decir. Usted no es una propiedad, Raquel. Usted es...» Él dudó, las emociones conflictivas estampadas en su rostro. «Usted es importante para mí, más de lo que imaginé que alguien podría ser de nuevo». Aquella noche, Gustavo hizo el amor con Raquel de forma diferente. Había una urgencia en sus gestos, una necesidad casi desesperada de afirmar una conexión que iba más allá de lo físico. Después, mientras ella dormía en sus brazos, él tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. A la mañana siguiente, sin avisar a Raquel, Gustavo condujo hasta el pueblo en busca de Claudio. Gustavo encontró a Claudio en la taberna local, bebiendo cerveza a pesar de la hora matutina. El establecimiento estaba casi vacío a esa hora, solo algunos trabajadores rurales tomando café antes de dirigirse al campo. Sin ceremonias, Gustavo cruzó el espacio y se sentó frente al cazador, mirándolo con una expresión que hizo que el otro hombre se atragantara con la bebida. «Buenos días, Gustavo», saludó Claudio, intentando disimular la incomodidad. Volvió temprano de la capital. La sonrisa falsa no aminoró la tensión que emanaba de Gustavo. Sus ojos, normalmente amables, estaban duros como piedras verdes, fijos en el hombre frente a él. «Usted entró en mi casa mientras yo estaba fuera», dijo Gustavo sin rodeos, la voz controlada, pero cargada de amenaza. Amenazó a Raquel. Claudio esbozó una sonrisa forzada, girando la botella de cerveza entre los dedos. «Hubo un malentendido. Fui a llevar pescado fresco, y ella interpretó mal mis intenciones». «No me mienta». Gustavo se inclinó sobre la mesa, el rostro a centímetros del cazador. «Sé exactamente lo que hizo, lo que dijo, dónde tocó». La sonrisa desapareció del rostro de Claudio, reemplazada por una expresión cautelosa. «Mire, no hay necesidad de hacer una tormenta en un vaso de agua. Solo estaba siendo amigable. Y, seamos sinceros, todos sabemos cuál es la situación entre usted y esa chica. No es como si fuera su esposa o algo así». La mención velada a Elisa hizo que la sangre de Gustavo hirviera, pero mantuvo la compostura. Años de negociaciones empresariales le habían enseñado a controlar sus emociones, incluso en las situaciones más provocadoras. «No importa lo que usted piense sobre mi relación con Raquel. Lo que importa es que usted entró en mi propiedad sin ser invitado y acosó a alguien bajo mi protección». «¿Protección?». Claudio se rió, una risa forzada. «¿Así es como lo llaman hoy en día?». Gustavo se levantó abruptamente, apoyando las manos planas sobre la mesa, acercando su rostro al cazador. «Escuche bien, porque solo lo diré una vez. Si se acerca a mi casa de nuevo, si mira a Raquel, si siquiera menciona su nombre, se arrepentirá profundamente». El tono de su voz hizo que los demás clientes de la taberna se giraran para observar la escena. El camarero dejó de limpiar vasos, atento al enfrentamiento. Claudio, dándose cuenta de que tenía audiencia, intentó mantener la pose. «¿Me está amenazando, Mendoza? ¿Olvidó que ya no está en la gran ciudad? Aquí las cosas funcionan diferente». «No, Claudio, le estoy dando una advertencia clara. El siguiente paso es una denuncia formal a la policía por allanamiento de morada y acoso. Tengo cámaras de seguridad instaladas en toda la casa». Era una mentira, pero Gustavo percibió por la mirada alarmada del otro que había funcionado. «Usted elige. Se aleja voluntariamente o enfrenta las consecuencias legales». Claudio palideció ligeramente.
Su negocio de caza dependía de una licencia que podría ser revocada con una simple acusación criminal. Además, continuó Gustavo bajando la voz para que solo Claudio pudiera escuchar, tengo amigos en Madrid que estarían muy interesados en investigar cómo exactamente consiguió esa licencia de caza en un área de preservación ambiental. Era otro farol, pero eficaz. Claudio tragó saliva súbitamente sobrio. Sin esperar respuesta, Gustavo se dio la vuelta para salir. Antes de que alcanzara la puerta, escuchó la voz de Claudio detrás de él. Ella no se quedará con usted para siempre, ¿sabe? Chicas como ella siempre buscan algo mejor. Gustavo se detuvo por un momento, considerando volver y ajustar cuentas de una manera menos civilizada. Pero no valía la pena. Respiró hondo y siguió caminando, ignorando las miradas curiosas de los demás clientes. De camino al coche, fue abordado por doña Celia, la propietaria de la panadería local, una señora de unos 70 años que conocía todos los secretos del pueblo. «Señor Mendoza», lo llamó ella, acercándose apresuradamente. «Un momento, por favor». Gustavo se detuvo intentando adoptar una expresión más amigable. «Buenos días, doña Celia. Oí hablar de la joven que está viviendo con usted», dijo ella sin rodeos. «Dicen que es muy joven y bonita». «Raquel», confirmó él, tenso. «Sí, ella está viviendo conmigo». La señora sonrió, los ojos arrugados brillando con sabiduría. «Cuidado con Claudio, hijo mío. Él tiene un historial con mujeres que no es de los mejores. Ya hubo incidentes». Gustavo frunció el ceño. «¿Qué tipo de incidentes?» Doña Celia miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Una turista, el año pasado, se alojaba en la posada de Jurema. Claudio se ofreció a ser su guía en los senderos. Ella regresó antes de lo esperado, agitada, queriendo irse inmediatamente. No presentó una queja formal, pero todos sabemos lo que pasó. La información no sorprendió a Gustavo, pero confirmó sus sospechas sobre el carácter de Claudio. «Gracias por el aviso, doña Celia. Usted parece más feliz ahora», comentó ella, cambiando de tema. «Más vivo. Es bueno verlo después de tanto tiempo». Gustavo no supo qué responder. Era cierto. Se sentía más vivo desde que Raquel había entrado en su vida. El dolor de la pérdida, aunque aún presente, ya no era la única emoción que definía su existencia. Antes de volver a casa, se detuvo en el mercado local y en una pequeña tienda de regalos. Cuando finalmente llegó, encontró a Raquel en el porche, claramente preocupada por su ausencia. «¿Dónde estaba?», preguntó ella tan pronto como él bajó del coche. «Me desperté y usted había desaparecido». La preocupación genuina en su voz tocó algo profundo en Gustavo. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie se preocupaba por su paradero, por su bienestar? «Necesitaba resolver algo en el pueblo», respondió él, evitando detalles mientras sacaba bolsas del maletero. Raquel no insistió, pero algo en su mirada indicaba que ella sospechaba. Entraron juntos en la casa, un silencio incómodo entre ellos, hasta que Gustavo colocó las bolsas sobre la mesa de la cocina. «Traje algunos regalos», dijo él, esbozando una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Comenzó a sacar artículos de las bolsas: chocolates finos, vinos especiales, un par de botas impermeables perfectas para el invierno de la sierra, un abrigo de lana azul marino que combinaría con el vestido que habían comprado semanas atrás. Raquel observaba, dividida entre la gratitud por los regalos y la certeza creciente de que algo había sucedido. Conocía a Gustavo lo suficientemente bien ahora para percibir cuando él intentaba esconder algo. «Usted fue tras él, ¿verdad?», preguntó finalmente. Gustavo dejó de desembalar los artículos, mirándola fijamente. No tenía sentido negarlo. «¿Cómo lo supo?». «Lo conozco a usted», respondió ella simplemente. «¿Qué le dijo?». El hecho de que ella dijera que lo conocía, no solo que lo había observado o estudiado, sino que lo conocía como se conoce a alguien que importa, hizo que el corazón de Gustavo se acelerara inexplicablemente. «Solo le dejé claro que no es bienvenido aquí, y que habrá consecuencias si la molesta de nuevo». «Consecuencias», repitió Raquel frunciendo el ceño. «Legales», aclaró Gustavo. «Hablé de denunciarlo a la policía por allanamiento de morada y acoso». Raquel asintió lentamente. «Gracias, pero no necesitaba ir solo. Podríamos haberlo resuelto juntos».
Las palabras tocaron a Gustavo de una manera que no esperaba. «Juntos», repitió como si experimentara el sabor de la palabra. «Sí, creo que podríamos». Fue en ese momento cuando él percibió algo fundamental, en algún punto entre encontrar a Raquel casi sin vida en la nieve y el presente momento. Sus sentimientos por ella se habían transformado completamente. No era solo deseo, ni solo protección. Era amor, un sentimiento que había jurado nunca más permitirse sentir después de perder a Elisa y Pedro. La realización lo golpeó con fuerza total, casi quitándole el aliento. Amaba a Raquel, amaba su espíritu resiliente, su honestidad directa, su capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas después de tanto sufrimiento. Amaba la forma en que ella había devuelto la vida a la casa y a él mismo. «Tengo un regalo más», dijo él, sacando del bolsillo una pequeña caja. Raquel lo miró con curiosidad, aceptando la caja extendida. Dentro encontró un par de alianzas de plata simples. No eran ostentosas ni caras. Eran elegantes en su simplicidad, grabadas internamente con la fecha del día en que se encontraron. «Gustavo», murmuró ella, confusa, «no es una propuesta de matrimonio. Todavía no». Él tomó las manos de ella entre las suyas. «Es una promesa de que lo que comenzó como un acuerdo se está transformando en algo más, algo verdadero». Los ojos de Raquel se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir». «No diga nada», respondió él, secando una lágrima que le resbalaba por el rostro. «Solo acepte, si es lo que desea». «Es lo que deseo», confirmó ella, la voz embargada, más que cualquier otra cosa. Gustavo le colocó una de las alianzas en el dedo, y Raquel hizo lo mismo con la otra. No hubo declaraciones grandiosas ni promesas eternas, solo un momento de entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso de que los muros que ambos habían construido alrededor de sus corazones estaban finalmente desmoronándose. Aquella noche, mientras la nieve caía afuera, hicieron planes por primera vez. Hablaron sobre renovar partes de la casa, sobre posiblemente contratar seguridad para la propiedad, sobre viajar juntos cuando el invierno terminara. «Siempre quise ver el mar», confesó Raquel. «Papá prometió llevarnos a Barcelona cuando yo tenía 8 años, pero nunca conseguimos suficiente dinero». «La llevaré», prometió Gustavo. «No solo a Barcelona, sino a cualquier playa que desee. Sevilla, Islas Canarias, Caribe». «Un paso a la vez», se rió ella. «Ya sería emocionante suficiente ver el mar por primera vez. Podría ayudar con sus negocios», sugirió Raquel después de un momento. «Tengo facilidad con los números. Puedo aprender». «Puede hacer lo que quiera», respondió Gustavo. «Estudiar, trabajar, quedarse en casa. La elección es suya». «Nunca tuve elecciones antes», confesó ella. «Siempre hice lo que era necesario para sobrevivir». «Ahora puede hacer lo que desea, no solo lo que necesita». Raquel sonrió, acurrucándose más contra él en el sofá. «¿Sabe lo que más deseo ahora?» «¿Qué?» «Encontrar a mi hermano, saber que está bien». Gustavo asintió, acariciando su cabello. «Lo encontraremos, lo prometo. Mañana mismo intensificaré la búsqueda». ¿Y si no está bien?» La voz de Raquel tembló ligeramente. «Entonces lidiaremos con eso, juntos». Gustavo apretó su mano. «Sea cual sea la situación, encontraremos una solución». La confianza en las palabras de él confortó a Raquel. Por primera vez en años, no estaba sola enfrentando las dificultades de la vida. Tenía un compañero, alguien con quien compartir tanto las cargas como las alegrías. En las semanas siguientes, la vida en el chalet adquirió un nuevo ritmo. Raquel, ahora confiada en su posición, comenzó a dejar su huella en la casa. Reorganizó muebles, colgó cuadros que estaban guardados en el desván, plantó flores resistentes al frío en macetas esparcidas por las habitaciones. Gustavo, por su parte, pasó a incluirla en decisiones que antes tomaba solo, desde elecciones diarias hasta cuestiones financieras más complejas. Una noche, sentados frente a la chimenea después de la cena, Raquel sacó a colación un asunto que venía evitando por semanas. «Gustavo, necesito hacer una pregunta», comenzó ella vacilante. «Claro, cualquier cosa», respondió él, notando su expresión seria. «¿Nuestro acuerdo inicial todavía existe?» La pregunta tomó a Gustavo por sorpresa. «¿Qué quiere decir?»
Al principio quedó claro que yo estaba aquí a cambio de... Bueno, usted sabe. Ella hizo un gesto vago con la mano. Pero ahora, con estas alianzas, con todos estos planes, ¿qué somos exactamente? Gustavo dejó su libro a un lado, girándose completamente hacia ella. Raquel, para mí, cualquier acuerdo que hayamos hecho al principio terminó hace mucho tiempo. Lo que tenemos ahora no tiene nada que ver con intercambio de favores o servicios. Es una relación real. ¿Entonces yo podría decir que no?, preguntó ella tanteando el terreno. ¿Si no quisiera intimidad en algún momento? Por supuesto que sí, respondió él inmediatamente. Nunca quiero que se sienta obligada a nada conmigo. Nunca. Raquel asintió, un peso visible saliendo de sus hombros. Necesitaba asegurarme. ¿Se siente presionada de alguna forma?, preguntó Gustavo preocupado. No, no es eso. Ella sonrió tranquilizándolo. Es solo que toda mi vida ha estado determinada por la necesidad, no por la elección. Quiero asegurarme de que ahora estoy tomando elecciones reales. Gustavo comprendió perfectamente. La libertad de elección era algo que muchas personas daban por sentado, pero para alguien que había vivido como Raquel, era un concepto casi revolucionario. Cada momento con nosotros es su elección, garantizó él. Y la mía también. Una mañana, mientras tomaban café, Gustavo recibió una llamada que cambió su expresión instantáneamente. ¿Qué pasó?, preguntó Raquel tan pronto como él colgó. Encontraron a su hermano, respondió él, una sonrisa formándose en sus labios. Raquel casi derribó la taza. ¿Mateo? ¿Dónde? ¿Cómo? En Segovia. Aparentemente consiguió un empleo en una granja en las afueras del pueblo. Está bien, seguro. El dueño de la granja, don Ademar, es conocido por ayudar a jóvenes en situación de riesgo. Fue a través de él que mi contacto consiguió información. Raquel se cubrió el rostro con las manos, lágrimas de alivio escurriéndose entre sus dedos. Desde la partida de su padre y su propio encuentro con Gustavo, su mayor temor era que algo malo le hubiera pasado a su hermano. Saber que estaba vivo y bien era como tener un enorme peso removido de su corazón. Necesito verlo, necesito decirle que estoy bien, que no necesita preocuparse por mí. Claro, concordó Gustavo. Podemos ir mañana mismo, si el tiempo lo permite. Ella se arrojó en sus brazos, besándolo repetidamente. Gracias, gracias, gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Creo que sí, respondió él, recordando cómo se había sentido cuando finalmente aceptó que Elisa y Pedro habían partido. La incertidumbre era un tormento por sí misma, independientemente del desenlace. Aquella noche, mientras se preparaban para dormir, Raquel parecía incapaz de contener la energía nerviosa que la invadía. Caminaba de un lado a otro en la habitación, planeando lo que le diría a Mateo, imaginando cómo sería el reencuentro. ¿Y si él me juzga?, preguntó súbitamente deteniéndose frente a Gustavo. Por estar con usted, por haber aceptado quedarme aquí en las circunstancias iniciales. Gustavo consideró la pregunta con seriedad. Si él la ama, entenderá que usted hizo lo que necesitaba para sobrevivir. Y si no lo entiende inmediatamente, le daremos tiempo. ¿Le daremos? Raquel frunció el ceño. Usted habla como si Mateo fuera a formar parte de nuestras vidas. ¿Y no es eso lo que usted quiere?, preguntó Gustavo, sorprendido. Claro que sí, pero no sabía si usted, quiero decir, su vida era tan aislada antes de mí. Gustavo la atrajo para sentarse a su lado en la cama. Raquel, cuando digo que quiero construir una vida con usted, eso incluye a su familia. Su hermano es importante para usted. Entonces es importante para mí también. Aquellas palabras simples representaban un cambio monumental para Gustavo. Después de años cerrado en su dolor, excluyendo deliberadamente cualquier posibilidad de nuevos lazos, estaba ahora no solo aceptando, sino buscando activamente expandir su círculo afectivo. El viaje hasta Segovia al día siguiente fue tenso. Raquel apenas podía contener la ansiedad, a veces hablando sin parar sobre las cosas que necesitaba contarle a Mateo, a veces silenciándose completamente, perdida en sus pensamientos. ¿Y si él está enfadado conmigo por no haberlo buscado antes? Usted no tenía cómo, recordó Gustavo. Estaban separados, sin recursos, en medio del invierno más riguroso en años.
Ella asintió, apretando las manos en su regazo. Tiene razón. Es solo que... Fueron meses sin saber. La granja Santa Clara estaba a unos 30 kilómetros del centro de Segovia, una propiedad extensa dedicada principalmente a la cría de ganado y al cultivo de manzanas. Fueron recibidos por don Ademar, un señor de unos 70 años, postura erguida y mirada bondadosa. Llegaron en buen momento, dijo él después de las presentaciones. El muchacho está ayudando en el huerto, pero ya debe estar regresando para el almuerzo. Raquel apenas podía quedarse quieta mientras esperaban en el porche de la sede de la granja. Cuando finalmente avistó la figura familiar de su hermano entre los trabajadores que regresaban del campo, corrió a su encuentro sin dudar. ¡Mateo!, gritó, lágrimas ya escurriéndole por el rostro. El joven, que ahora aparentaba más edad de sus 19 años, se volvió al escuchar su nombre. Por un momento pareció no reconocer a su hermana. Entonces, su rostro se iluminó con una sonrisa de pura alegría. «¿Raquel?», exclamó él corriendo en su dirección. Los hermanos se abrazaron largamente, llorando y riendo al mismo tiempo, hablando simultáneamente en medio de las lágrimas. Gustavo observaba la escena a distancia, sintiendo una extraña mezcla de felicidad y melancolía. Era hermoso ver el reencuentro, pero también doloroso recordar que jamás tendría a su propio hijo de vuelta. Durante el almuerzo, servido generosamente por doña Marlene, esposa de don Ademar, Mateo contó su historia. Después de la enfermedad de su padre, se dio cuenta de que necesitarían dinero extra para el tratamiento médico. Decidió buscar trabajo en granjas de la región, donde pagaban por día por servicios temporales. No quería dejarlos, pero necesitábamos el dinero urgentemente, explicó él, mirando con pesar a su hermana. Planeaba volver en una semana, como máximo, pero al regresar, su voz flaqueó. Al regresar supe que papá había fallecido y que tú habías desaparecido. Ramiro dijo que te habías ido voluntariamente con un hombre. Raquel intercambió una mirada rápida con Gustavo. No fue así. Ramiro me echó de la pensión. Yo no tenía a dónde ir. Ese desgraciado, murmuró Mateo, los puños cerrados. Siempre desconfié de sus intenciones. Lo importante es que estamos bien ahora, intervino Raquel, colocando la mano sobre la de su hermano. Tú estás seguro aquí, y yo... Ella miró a Gustavo con una sonrisa. Yo también encontré mi camino. Mateo estudió a Gustavo con ojos desconfiados. Era comprensible. Un hombre mayor, claramente rico, involucrado con su hermana en circunstancias inusuales. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están juntos?, preguntó él directamente. Casi 3 meses, respondió Gustavo sosteniendo la mirada del joven. ¿Y cuáles son sus intenciones con mi hermana? La pregunta clásica sonó casi cómica viniendo de un joven de 19 años, pero la seriedad en el rostro de Mateo dejaba claro que la respuesta era importante. Las mejores posibles, garantizó Gustavo. Amo a su hermana, quiero construir una vida con ella. La sinceridad en la voz de Gustavo pareció convencer a Mateo, quien se relajó visiblemente. El resto de la tarde fue dedicado a tender puentes entre el pasado y el presente. Mateo y Raquel recordaron memorias de infancia, se pusieron al día sobre los acontecimientos recientes, hicieron planes para el futuro. «Puedes venir a vivir con nosotros», ofreció Gustavo cuando surgió el tema. «Hay espacio de sobra en la casa». Mateo agradeció, pero explicó que había encontrado su lugar en la granja. «Don Ademar me está enseñando todo sobre el negocio. Dice que tengo talento para esto. En algunos años incluso puedo tener mi propia tierra». «Él es como un hijo para nosotros», confirmó don Ademar, quien se había unido a la conversación. «Tiene instinto para lidiar con la tierra, con los animales, un don natural». Cuando llegó la hora de partir, la separación fue menos dolorosa de lo que podría haber sido. Habían intercambiado contactos, hecho planes para visitas regulares. La incertidumbre que había atormentado a ambos hermanos durante meses había sido reemplazada por una seguridad tranquilizadora. «Cuide bien de ella», dijo Mateo a Gustavo mientras se despedían. «Raquel siempre ha cuidado de todos a su alrededor. Se merece a alguien que la cuide a ella por una vez». «Lo prometo», respondió Gustavo con seriedad. «Con mi vida». De regreso a Navacerrada, Raquel permaneció silenciosa, observando el paisaje por la ventana del coche.
Gustavo respetó su momento de reflexión, concentrándose en la sinuosa carretera. «Nunca pensé que sería posible ser tan feliz de nuevo», dijo ella finalmente rompiendo el silencio. «Saber que Mateo está bien tenerlo a usted es más de lo que jamás imaginé merecer». Gustavo le tomó la mano, apretándola suavemente. «Usted merece eso, y mucho más, Raquel». Aquella noche, después de regresar al chalet, hicieron el amor con una intensidad que rozaba la desesperación, como si ambos necesitaran afirmar físicamente la conexión emocional que crecía cada día. Después, exhaustos y saciados, permanecieron abrazados, escuchando el viento aullar afuera. «Cásate conmigo», dijo Gustavo súbitamente, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Raquel se giró para mirarlo en la penumbra. «¿Qué?» «Cásate conmigo», repitió él, más firme esta vez. «Ya no quiero que sea un acuerdo, ni siquiera una promesa. Quiero que sea real, oficial, permanente». La sorpresa en su rostro era evidente, incluso en la tenue luz de la habitación. «Gustavo», comenzó ella vacilante. «Sé que puede parecer precipitado», continuó él, sentándose en la cama, repentinamente nervioso. «Nos conocemos desde hace solo unos meses, pero nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida. Perdí una familia una vez y pensé que jamás tendría otra oportunidad. Entonces usted apareció, y contra todo pronóstico, contra toda lógica, nos encontramos. No quiero desperdiciar ni un día más pretendiendo que esto es temporal». Raquel se sentó también, tirando de la sábana para cubrirse, como si necesitara esa barrera física para organizar sus pensamientos. Sus ojos, ahora ajustados a la oscuridad, estudiaban el rostro de Gustavo, buscando cualquier señal de vacilación o duda. «No quiero que se case conmigo por gratitud», dijo ella finalmente, «o por pena». «No es gratitud, Raquel. No es pena, ni obligación, ni ninguna otra cosa más allá de lo que es amor». Él tocó su rostro suavemente. «Yo la amo». Así de simple. Era la primera vez que él decía esas palabras. Raquel sintió su corazón acelerarse, una ola de calor extendiéndose por su cuerpo. «Yo también lo amo», susurró ella, «pero tengo miedo». «¿De qué?» «De no ser suficiente. De que usted se dé cuenta un día de que cometió un error al elegir a una chica sin educación, sin recursos, sin...» Ella gesticuló vagamente, incapaz de articular todos sus temores. «Pare», la interrumpió él, sosteniendo sus manos entre las suyas. «Usted es más que suficiente. Es todo lo que necesito, todo lo que quiero. Y en cuanto al resto, podemos construirlo juntos. Educación, oportunidades, todo lo que desee». Raquel respiró hondo, considerando sus palabras. Entonces, lentamente, una sonrisa se formó en sus labios. «Sí», dijo finalmente. «Sí, me caso con usted». La alegría en el rostro de Gustavo era tan genuina, tan intensa que disipó las últimas dudas de Raquel. Este hombre realmente la amaba, no como un objeto de deseo o una distracción temporal, sino profunda y completamente. Gustavo la atrajo a un abrazo apretado, como si temiera que ella pudiera cambiar de idea, desaparecer como un sueño al amanecer. La besó con fervor, murmurando promesas contra sus labios. «¿Cuándo?», preguntó Raquel, aún en sus brazos. «Cuando usted quiera. Mañana mismo, si es posible». Ella se rió. «Quizás necesitemos algunos días para organizar todo. No quiero nada extravagante, pero me gustaría que Mateo estuviera presente». «Claro», concordó él inmediatamente. «Podemos hacer algo simple en el registro civil del pueblo y luego una pequeña recepción aquí en casa. Solo nosotros, Mateo, quizás algunos vecinos». Aquella noche, durmiendo en los brazos de su futuro marido, Raquel pensó en cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace 4 meses estaba desesperada, sola, sin rumbo. Ahora estaba a punto de casarse con un hombre que la amaba. Tenía a su hermano de vuelta en su vida y por primera vez un futuro que parecía prometedor. Los preparativos para la boda ocuparon las 2 semanas siguientes. Aunque habían optado por algo simple, aún quedaban detalles por resolver, documentos que preparar, ropa que comprar, comida que planificar. Gustavo insistió en que Raquel eligiera todo a su gusto.
negándose a imponer sus preferencias. «Es su día», decía él siempre que ella pedía su opinión. «Quiero que sea exactamente como lo soñó». «Nunca soñé con una boda», confesó ella una tarde mientras hojeaban catálogos de flores. «Parecía algo tan distante de mi realidad». Gustavo le apretó la mano. «Entonces vamos a crear ese sueño juntos, ahora». Una semana antes de la fecha señalada, recibieron la visita de Mateo. El joven parecía más relajado ahora, más confiado en la relación de su hermana, especialmente después de ver cómo Gustavo la trataba, con respeto, cariño y una admiración obvia. «Nuestro padre lo aprobaría», dijo Mateo a Raquel mientras caminaban por el jardín. «Él siempre quiso que encontraras a alguien que pudiera darte la seguridad que merecemos. ¿Le gustaría a Gustavo?» Mateo consideró por un momento. «Creo que sí. Al principio desconfiaría, claro. La diferencia de edad, la riqueza, pero vería pronto al hombre detrás de todo eso. Vería cómo te mira». «¿Cómo me mira?», preguntó Raquel curiosa. «Como si fueras un milagro», respondió Mateo simplemente. «De la misma manera que papá miraba a mamá en las fotografías antiguas». Las palabras del hermano confortaron profundamente a Raquel. La aprobación de su familia, aunque parcialmente imaginada, en el caso de su padre, significaba mucho para ella. La boda fue simple, íntima, completamente diferente del gran evento social que había sido la unión de Gustavo y Elisa años atrás. En el registro civil de Navacerrada, solo Mateo, don Ademar y una pareja de vecinos de la propiedad sirvieron como testigos. Raquel usaba el vestido azul petróleo que Gustavo le había comprado, complementado por un pequeño ramo de flores del campo que ella misma había recogido esa mañana. Gustavo vestía un traje gris que resaltaba sus ojos verdes. Cuando el juez de paz los declaró oficialmente casados y Gustavo besó a su ahora esposa, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. El acuerdo inicial, nacido de la necesidad y la desesperación, se había transformado en una elección consciente, un compromiso verdadero. «Señora Mendoza», murmuró Gustavo contra sus labios después del beso. Raquel sonrió. El sonido de ese nombre aún extraño en sus oídos. «Me llevará tiempo acostumbrarme». «Tenemos todo el tiempo del mundo», respondió él. La pequeña recepción se realizó en el propio chalet, decorado con luces y más flores del campo. La casa, que durante tanto tiempo había sido un lugar de sombras y recuerdos dolorosos para Gustavo, estaba ahora llena de luz, música y voces. Mateo, visiblemente emocionado, hizo un brindis por los novios. «Cuando nuestra madre falleció», dijo él, la voz embargada, «papá nos dijo que la vida a veces quita con una mano, pero da con la otra. Tardé en entender lo que quería decir. Hoy, viendo a mi hermana tan feliz, finalmente lo comprendo. A la vida que quita, pero también da. Y al amor que surge en los lugares más inesperados». Raquel abrazó a su hermano largamente, después del discurso, ambos compartiendo lágrimas de alegría y añoranza. Gustavo observaba la escena con emoción contenida, pensando en su propio viaje desde la pérdida hasta este momento de nuevo comienzo. Más tarde aquella noche, cuando los últimos invitados se habían ido y Mateo se había retirado a la habitación de invitados, Gustavo condujo a Raquel hasta el porche trasero de la casa. El cielo estaba excepcionalmente claro, la luna llena, iluminando el paisaje cubierto de nieve. «Tengo algo que mostrarte», dijo él, guiándola por un camino recién abierto entre la nieve hasta una pequeña estructura de madera en el fondo del terreno. «¿Qué es esto?», preguntó Raquel curiosa. Nunca había notado aquella construcción antes. «Era un estudio de pintura», explicó Gustavo. Elisa solía pintar en sus horas libres. Era la primera vez que él la llevaba a un espacio tan íntimamente conectado con su vida anterior. Raquel sintió el peso de la confianza implícita en ese gesto. Dentro, el pequeño estudio había sido reformado. Ya no era un espacio dedicado a la pintura, sino algo nuevo. Una sala acogedora con estanterías de libros, un escritorio, un pequeño sofá. En la pared, un diploma enmarcado. «¿Qué es esto?», preguntó Raquel acercándose para leer el documento. «Su matrícula en la Facultad de Administración de Empresas», respondió Gustavo. «Modalidad a distancia, para que pueda estudiar desde aquí».
Comienza el próximo semestre. Raquel se giró hacia él, los ojos muy abiertos de sorpresa. ¿Cómo? Usted mencionó algunas veces que le gustaría estudiar, que tiene facilidad con los números. Él parecía súbitamente inseguro. Si no le gusta la idea, o si prefiere otro curso, podemos cambiar. Es solo un comienzo. Raquel se lanzó a sus brazos, incapaz de contener la emoción. Es perfecto, murmuró contra su pecho. Absolutamente perfecto. Aquella pequeña sala representaba mucho más que una oportunidad educativa. Era un símbolo de cómo Gustavo realmente la veía, no como una sustituta de lo que había perdido, sino como alguien con identidad propia, sueños propios, un futuro propio. Este espacio es suyo, dijo él, para estudiar, trabajar, soñar, lo que quiera. Gracias, dijo ella simplemente, las palabras insuficientes para expresar todo lo que sentía. La luna de miel fue un fin de semana en Jaca, ciudad turística de los Pirineos aragoneses. Para Raquel, que nunca había viajado por placer, cada momento era un descubrimiento. El lujo discreto del hotel boutique donde se alojaron, los restaurantes sofisticados, las tiendas de chocolate, los paseos de la mano por las calles adornadas con luces, incluso fuera de la temporada navideña. «Podemos ir donde quiera», dijo Gustavo la última noche, mientras cenaban a la luz de las velas. «Europa, Caribe, Asia. El mundo está a nuestro alcance». Raquel consideró la propuesta por un momento, girando la copa de vino entre los dedos. «Quizás en el futuro. Por ahora, quiero construir nuestro hogar, hacer de aquella casa realmente nuestra». Gustavo sonrió, admirando la simplicidad y la sabiduría en sus elecciones. «Como quiera, mi amor». De vuelta en Navacerrada, la vida adquirió una nueva rutina. Raquel, ahora oficialmente Raquel Mendoza, comenzó a hacer cambios más significativos en la casa. Con la aprobación entusiasta de Gustavo, contrató un pequeño equipo para renovar habitaciones que habían estado cerradas desde la tragedia familiar. La habitación que había sido de Pedro se transformó en una oficina para Raquel, que había comenzado a estudiar administración a distancia. «¿Está seguro de que no le importa?», preguntó ella antes de iniciar la renovación de la habitación. «Podemos usar otro espacio». «Estoy seguro», respondió Gustavo, aunque la emoción era visible en sus ojos. A Pedro le habría gustado ver su habitación siendo utilizada por alguien que trae tanta vida a esta casa. La transformación del ambiente físico reflejaba la transformación emocional que ambos experimentaban. Colores más vivos reemplazaron los tonos sobrios que predominaban antes. Plantas ornamentales trajeron vida a rincones antes vacíos. Fotos nuevas, de la boda, de la luna de miel, de visitas a Mateo, comenzaron a ocupar espacio en las paredes y estanterías. En las raras ocasiones en que necesitaban ir al pueblo, Raquel notaba las miradas curiosas, los susurros. Sabía que muchos aún la veían como la joven desconocida que de alguna manera conquistó al millonario recluso. Algunos, como doña Celia de la panadería, fueron amables y acogedores desde el principio. Otros tardaron más en aceptar a la nueva señora Mendoza. «Ignore los comentarios», aconsejaba Gustavo. «La gente siempre habla de lo que no entiende». Raquel, sin embargo, estaba determinada a construir su propio lugar en la comunidad. Comenzó a participar en iniciativas locales, usando los recursos y la influencia de Gustavo para apoyar proyectos benéficos. Uno de ellos, particularmente cercano a su corazón, era un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad en Segovia. «Quiero que ellas tengan opciones», explicaba ella a Gustavo, «alternativas reales, no solo elecciones desesperadas como la que tuve que hacer». Claudio, afortunadamente, se había mantenido alejado desde la conversación con Gustavo. Aún así, su presencia ocasional en el pueblo era un recordatorio incómodo del pasado reciente. Una de esas visitas al pueblo coincidió con una feria de productos artesanales locales. Mientras caminaban entre los puestos, Raquel sintió un malestar repentino. Un ligero mareo, seguido de náuseas, la obligó a buscar un lugar para sentarse. «¿Está bien?», preguntó Gustavo preocupado, arrodillándose ante ella. «Solo un poco mareada», respondió ella. «Debe haber sido el calor». Gustavo, preocupado, insistió en que regresaran a casa inmediatamente. De camino, Raquel tuvo que pedir que detuvieran el coche para poder vomitar a la orilla de la carretera. «Debe haber sido algo que comí»,
dijo ella durante el trayecto, intentando tranquilizarlo. Pero el malestar continuó en los días siguientes. Náuseas matutinas, cansancio inusual, sensibilidad a ciertos olores. Fue Gustavo quien primero sugirió la posibilidad que Raquel intentaba ignorar. ¿Cree que podría estar embarazada?, preguntó él una mañana, mientras la observaba comer tostadas secas, el único alimento que su estómago parecía tolerar últimamente. Raquel soltó la tostada, el corazón acelerándose. La idea había pasado por su mente, por supuesto, pero no se atrevía a verbalizarla. No sé, quizás, mi ciclo nunca ha sido muy regular. Podemos ir al médico hoy mismo. Ella asintió, sintiendo una mezcla confusa de ansiedad y esperanza. La consulta con el ginecólogo en Segovia confirmó lo que ambos ya sospechaban. Raquel estaba embarazada de aproximadamente 8 semanas. La médica, una mujer de mediana edad con sonrisa amable, hizo todas las recomendaciones iniciales: vitaminas prenatales, alimentación adecuada, reposo. De regreso a casa, el silencio en el coche estaba cargado de emociones no expresadas. Raquel observaba el perfil de Gustavo mientras él conducía, intentando descifrar sus pensamientos. ¿Está feliz?, preguntó ella finalmente. Él desvió brevemente los ojos de la carretera para mirarla, y Raquel vio lágrimas no derramadas brillando allí. «Más de lo que puedo expresar», respondió él con voz ronca. «¿Y usted?» «Estoy asustada», confesó Raquel. «Nunca imaginé ser madre tan pronto. No sé si estoy preparada». «Nadie está realmente preparado», dijo Gustavo tomando su mano, «pero aprenderemos juntos». Aquella noche, acostados en la cama, él colocó la mano sobre su vientre a un plano, como si intentara establecer una conexión con la nueva vida que crecía allí. El gesto trajo recuerdos dolorosos de cuando había hecho lo mismo con Elisa durante su embarazo, pero en lugar del dolor habitual, Gustavo sintió algo diferente, una sensación de continuidad, como si un círculo se estuviera cerrando. En los meses siguientes, el embarazo de Raquel trajo cambios no solo en su cuerpo, sino en la dinámica de toda la casa. Gustavo se volvió casi obsesivamente protector, verificando constantemente su comodidad y bienestar. Insistió en contratar una enfermera de guardia que pudiera quedarse en la propiedad durante el último trimestre, preocupado por la distancia hasta el hospital más cercano. ¿No cree que está exagerando?, preguntó Raquel una tarde, mientras lo observaba instalar otro pasamanos en el pasillo. «Solo siendo prudente», respondió él continuando su trabajo. «Las escaleras pueden estar resbaladizas en invierno». Raquel, aunque a veces encontraba el exceso de celo sofocante, comprendía las razones detrás del comportamiento de su marido. En las conversaciones nocturnas, él finalmente comenzó a abrirse sobre los detalles de la tragedia que se había llevado a Elisa y Pedro. Una complicación durante un parto que debería haber sido rutinario, decisiones médicas cuestionables, minutos preciosos perdidos, una secuencia de eventos que resultó en la pérdida de 2 vidas preciosas. «No volverá a suceder», garantizaba ella, apretando sus manos entre las suyas. «Estamos tomando todas las precauciones posibles». Pero Gustavo no podía alejar completamente el miedo. «No soportaría perderla a usted también», confesaba en las noches en que el insomnio lo atormentaba. Cuando cumplió 6 meses de embarazo, Raquel convenció a Gustavo de reducir algunas de las precauciones excesivas. Acordaron prescindir de la enfermera de guardia en favor de visitas regulares a la clínica en Segovia, donde todos los exámenes indicaban un embarazo saludable y sin complicaciones. «Estamos bien los dos», aseguraba Raquel, guiando la mano de Gustavo para sentir las patadas cada vez más vigorosas del bebé. Fuerte como un torito. El otoño llegó, trayendo una belleza melancólica al paisaje serrano. Raquel, ahora en el 7º mes de embarazo, pasaba horas en el porche observando las hojas cambiar de color, sintiendo los movimientos cada vez más vigorosos del bebé. Habían decidido no descubrir el sexo, prefiriendo la sorpresa en el momento del nacimiento. «¿Qué cree que será?», preguntó Gustavo una tarde, mientras acariciaba su vientre. «No tengo preferencia», respondió Raquel honestamente. «Solo quiero que venga con salud. Si es niña, podemos llamarla Elena», sugirió Gustavo. Era el nombre de su madre, ¿no? Raquel asintió,
conmovida porque él hubiera recordado ese detalle compartido meses atrás. ¿Y si es niño? ¿Qué tal, Rafael? Significa Dios cura. El simbolismo no pasó desapercibido para Raquel. Este bebé, independientemente del sexo, representaba cura para ambos, para las heridas del pasado, para los miedos, para las dudas sobre el futuro. Fue en una de esas tardes otoñales cuando Raquel sintió las primeras contracciones. Demasiado pronto, le advirtió su mente racional. Aún faltaban casi 2 meses para el parto previsto, pero su cuerpo no parecía estar al tanto de ese calendario. «Gustavo», lo llamó ella, un leve pánico en su voz. Él apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa llamada durante meses. Al ver su expresión y la forma en que ella se sujetaba el vientre, entendió al instante. «Voy a llamar a la enfermera», dijo él, intentando mantener la calma, «y preparar el coche». Pero el destino, como tantas veces antes en sus vidas, tenía otros planes. Una tormenta imprevista había descargado sobre la sierra, causando deslizamientos que bloquearon la carretera principal. La enfermera, que había ido al pueblo esa mañana, llamó informando que no conseguiría regresar tan pronto. La médica de Segovia, consultada por teléfono, orientó a Gustavo a intentar llevar a Raquel al hospital por una ruta alternativa. «Necesitamos ir al hospital», insistió Gustavo, el pánico creciendo en su voz a medida que las contracciones de Raquel aumentaban en frecuencia e intensidad. «No hay forma», respondió ella, intentando controlar la respiración entre los dolores. «La carretera está bloqueada. Usted mismo oyó la alerta en la radio. Tendremos que hacerlo aquí». El rostro de Gustavo palideció. Los fantasmas del pasado flotaban visiblemente a su alrededor. «No puedo, no sé cómo. ¿Y si algo sale mal?». Raquel sujetó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla directamente. «Mírame, Gustavo. Nosotros podemos. Yo confío en ti. Nuestro hijo o hija está llegando y vamos a recibirlo juntos. No es como la última vez. Es diferente. Somos diferentes». Las horas siguientes fueron una prueba de resistencia física para Raquel y emocional para Gustavo. Siguiendo instrucciones por teléfono de una médica del hospital regional, él preparó la habitación, hirvió agua, separó toallas limpias, encontró alcohol y otros artículos necesarios. Cada paso era ejecutado con precisión meticulosa, como si la vida de Raquel y del bebé dependiera de la exactitud de sus movimientos, lo que, en cierta forma, era verdad. Raquel, a pesar del dolor, mantenía una serenidad que sorprendió a ambos. Era como si algún instinto primitivo hubiera tomado el control, guiándola a través de aquel proceso tan natural y al mismo tiempo tan intenso. «Estoy viendo la cabeza», exclamó Gustavo en determinado momento, una mezcla de terror y admiración en su voz. «Siga hablándome», pidió Raquel entre contracciones. «Su voz me mantiene anclada». Él obedeció, murmurando palabras de aliento, amor, promesas para el futuro. Y entonces, con un último esfuerzo de Raquel, el milagro sucedió. Un pequeño cuerpo se deslizó hacia las manos temblorosas de Gustavo, seguido por un llanto fuerte e indignado que llenó la habitación. «Es una niña», anunció él, lágrimas escurriéndose libremente por su rostro. «Una niña perfecta». Colocó a la recién nacida sobre el pecho de Raquel, que lloraba de agotamiento y alegría. «Nuestra hija», susurró ella, tocando los cabellos oscuros y mojados de la bebé. «Elena». «Elena Mendoza», confirmó Gustavo, sentándose junto a ellas en la cama, incapaz de desviar la mirada de la escena. Allí estaban ellas, su nueva familia, su segunda oportunidad, su nuevo comienzo. El miedo que lo había acompañado durante todo el embarazo finalmente comenzaba a disiparse, reemplazado por una gratitud tan profunda que apenas podía respirar. «Gracias», murmuró él, besando la frente de Raquel, «por no rendirte, por confiar en mí, por darme una razón para creer de nuevo». Cuando la tormenta finalmente pasó y el médico consiguió llegar a la propiedad, encontró una escena que tocó su corazón endurecido por años de práctica. Una familia recién formada, exhausta pero radiante, cuidando de su pequeña recién llegada, como si ya lo hubieran hecho durante años. «Hicieron un excelente trabajo», comentó él después de examinar a madre e hija.
Ambas están perfectamente bien. Felicidades. En los meses que siguieron, la vida en el chalet se reorganizó completamente alrededor de la pequeña Elena. El llanto nocturno, las tomas frecuentes, los cambios de pañal, la primera sonrisa. Cada momento era precioso, registrado en la memoria, y muchas veces, en fotografías que ahora se exhibían con orgullo en las paredes antes vacías de la casa. Mateo visitaba regularmente, encantado con el papel de tío. «Tiene tus ojos», comentó una vez a Raquel, «pero la terquedad es claramente herencia nuestra». Gustavo, que había oído el comentario, sonrió. «Que Dios me ayude a lidiar con dos mujeres tercas en esta casa». Para Raquel, los primeros meses de maternidad fueron un viaje de descubrimientos. Entre las noches mal dormidas y los días agitados, encontraba tiempo para continuar sus estudios, determinada a concluir el curso de Administración de Empresas. Gustavo la apoyaba incondicionalmente, asumiendo responsabilidades con la bebé siempre que era posible. «Nunca imaginé que cambiar pañales sería parte de mi rutina nuevamente», comentó él una noche mientras preparaban a Elena para dormir. «Y nunca pensé que estaría tan feliz de hacerlo». A medida que Elena crecía, la casa que una vez había estado marcada por la tragedia y la soledad se transformaba cada vez más en un verdadero hogar. Las risas de la bebé resonaban por los pasillos. Sus primeros intentos de gatear ocupaban los espacios antes vacíos. Sus juguetes coloridos contrastaban con la sobriedad que antes predominaba. 3 años después, la familia aumentó nuevamente con la llegada de Rafael, un niño de ojos verdes idénticos a los de su padre y el mismo temperamento tranquilo que había caracterizado a Pedro a la misma edad. El parto, esta vez realizado en un hospital moderno en Barcelona, fue tranquilo y sin complicaciones. «2 hijos», murmuró Gustavo maravillado, mientras observaba a Raquel amamantar al recién nacido en la habitación del hospital. «¿Quién diría que tendríamos esta bendición?». Raquel miró hacia arriba, sonriendo a su marido. «¿Quién diría que un acuerdo desesperado en una noche de invierno nos traería hasta aquí?». Raquel, ahora licenciada en Administración, ayudaba a Gustavo en los negocios de la familia, especializándose en la gestión de una fundación que habían creado para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad en la región serrana. La Fundación Nuevo Comienzo, como la llamaron, ya había beneficiado a decenas de familias, ofreciendo desde refugio temporal hasta becas de estudio y capacitación profesional. «Estoy orgulloso de ti», dijo Gustavo un día, observándola trabajar en proyectos para la fundación. «De todo lo que construiste, de todo lo que superaste». «Lo construimos juntos», corrigió ella, «cada paso del camino». El chalet, antes silencioso y sombrío, se convirtió en un hogar vibrante, lleno de voces, risas, música, ocasionalmente llanto, todos los sonidos naturales de una familia en crecimiento. El jardín de invierno que Raquel había plantado en su primera primavera en la casa, ahora florecía plenamente, así como el amor que había nacido de un acuerdo desesperado en una noche de nieve. Una tarde, durante una visita a la granja Santa Clara, mientras observaban a Elena y Rafael jugar con los animales bajo la atenta supervisión de Mateo, Raquel notó una mirada pensativa en el rostro de Gustavo. «¿En qué piensas?», preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él. «En cómo todo comenzó», respondió él. «En aquel día, cuando te encontré en la carretera, tantas cosas podrían haber sido diferentes. Si yo hubiera salido unos minutos después a revisar el generador, si tú hubieras elegido otro camino». «¿Crees en el destino?», preguntó ella. Gustavo consideró la pregunta por un momento. «No sé, pero creo que algunas personas están hechas para encontrarse, sin importar las circunstancias. Como nosotros», confirmó él, apretando su mano. En una tarde de invierno, exactamente 6 años después de su primer encuentro, Gustavo encontró a Raquel en el porche, observando a Elena y Rafael jugar en la nieve bajo la atenta supervisión de Mateo, quien ahora administraba su propia pequeña propiedad vecina. «¿En qué piensas?», preguntó él abrazándola por detrás. «En cómo todo comenzó», respondió ella, recostándose contra su pecho. «En aquella noche, cuando me encontró en la carretera, si alguien me hubiera dicho que estaríamos aquí hoy así...». «No lo creerías», completó él, «ni por un segundo». Ella se giró para mirarlo.
pero ahora no puedo imaginar mi vida de otra forma. Gustavo la besó suavemente. Ni yo. Es como si todo el sufrimiento, toda la pérdida, todo el dolor, hubiera sido un camino necesario para traernos hasta aquí. Un acuerdo de invierno que se transformó en amor para todas las estaciones, murmuró ella contra sus labios. Para todas las estaciones, concordó él, y para toda la vida. A la distancia, la risa de los niños resonaba entre los pinos cubiertos de nieve, una promesa de que la vida, incluso después de sus inviernos más rigurosos, siempre encuentra un camino para florecer nuevamente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gustavo y Raquel haya calentado sus corazones en este invierno del alma. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre nuevos comienzos y amores improbables. Encuéntrenla haciendo clic a la izquierda del video. Si les ha gustado esta narrativa de superación y amor verdadero, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Diariamente traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la belleza de los nuevos comienzos. Cuéntenos en los comentarios, ¿han pasado por un invierno emocional que se transformó en primavera? ¿Qué acuerdos aparentemente simples cambiaron completamente el rumbo de sus vidas? Esperamos sus relatos y sugerencias para próximas historias.